Hola, buenas tardes o buenos días o buenas noches, no sé en qué horario estás tú que nos acompañas en este momento en un nuevo episodio. Bienvenidos. Mientras ponemos las diapositivas para que ustedes por favor me acompañen, ya pusimos esta reunión en manos del Señor, entonces pueden ustedes ir por su cafecito para que se acomoden o por la bebida preferida que ustedes tengan y podamos pasar un rato agradable estudiando la palabra de Dios. Para las personas que de pronto están conmigo por primera vez, este es un grupo que se llama Del Génesis al Apocalipsis y lo que estamos haciendo es no un estudio profundo, simplemente es como ese primer contacto que debemos tener con la Biblia. Leemos el versículo o el pasaje bíblico y después hacemos una pequeñísima exposición de lo que significa ese pasaje. Es ese primer encuentro, esa primera cita que nosotros deberíamos tener con el manual de instrucciones, con la palabra de Dios. Les recuerdo que hoy nos encontramos en nuestra clase número 82. Las personas que quieran ver las 81 clases anteriores es muy fácil, entran a YouTube, ponen Liliana Parga y allí buscan en videos y encuentran todas las 81 clases en orden para que se puedan poner al día, para que las puedan oír o para que las puedan repasar aquellas personas que ya han estado en estos cursos de manera directa. Cualquier pregunta, sugerencia, comentario lo pueden hacer al email lilipargas@yahoo.com. Estamos haciendo un estudio de los libros del Nuevo Testamento. Ya vimos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. También el libro histórico que es Hechos de los Apóstoles y estudiamos las cartas paulinas, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Y en este momento estamos en el grupo de las cartas generales estudiando la carta que está a la cabeza, que es la carta a los Hebreos. Como siempre, vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que vimos hace 8 días. Desde el principio, cuando comenzamos a estudiar el libro de Hebreos, aprendimos unas cosas importantes. Y primero que esta carta a los Hebreos es la respuesta del autor, que les recuerdo que no sabemos quién es el autor realmente. Es una carta hecha por este autor a la preocupación que tenían los cristianos que venían del judaísmo de si habían tomado la decisión correcta de abandonar la ley. En ese momento había persecución, estaban pasando por unas situaciones bien difíciles y habían unos cristianos que venían del judaísmo que se sentían con dudas si verdaderamente habían hecho lo correcto al dejar el judaísmo, al dejar la ley, al dejar todo ese ritualismo, todo lo que tiene que ver con el templo para volverse en cristianos. Y por eso el autor de Hebreos ve la necesidad de hacer esta carta, este libro, para explicarles a ellos que definitivamente sí tomaron la mejor decisión y por qué, porque es esa la mejor decisión. Esta carta entonces hace un énfasis en la superioridad del cristianismo sobre el judaísmo, ya que Jesús, siendo Dios, es superior tanto a los ángeles como a Moisés y es superior a los sacerdotes y todo lo que tiene que ver con el templo. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta carta. Nos quedábamos hace 8 días con una de las preguntas más difíciles que ellos estaban haciendo en uno de los pasajes y es, ¿pueden los cristianos perder su salvación? Y llegábamos a la conclusión que definitivamente no puedes perder lo que nunca has tenido. La salvación no se pierde y les voy a dar dos razones que espero que los convenzan. Primero, la salvación es un regalo de Dios. Y Dios es un caballero y si ni siquiera los seres humanos les pedimos a las personas que le hemos dado un regalo que nos lo devuelvan porque quedaríamos muy mal, mucho menos Dios después de darnos un regalo nos lo va a pedir nos va a pedir que se lo devolvamos. Entonces, la primera, la salvación es un regalo que Dios no pide de vuelta. Segundo, la salvación es por fe y no por obras. Y esto es muy importante porque las personas que creen que se pierde la salvación piensan entonces que por algún pecado la salvación se pierde, pero ¿cómo la podemos volver a recuperar? Eso quiere decir que depende de nosotros, de nuestras obras y de nuestras acciones, mantener la salvación. Y eso no es lo que Dios quiere. La salvación es dada por gracia, es de forma gratuita y solamente interviene la fe.
cuando nosotros decimos que depende de nosotros mantener la salvación, estamos diciendo que el sacrificio de Jesucristo en la cruz no fue suficiente, sino que nosotros también tenemos que actuar, tenemos que obrar para mantener esa salvación, y eso es totalmente antibíblico y es hasta, da pesar con el Señor Jesucristo de que uno no crea que el sacrificio que él hizo fue suficiente. Entonces, es solamente por fe, nosotros no tenemos que hacer nada. Y tercero, en el momento en que nosotros nos arrepentimos verdaderamente, cuando tenemos un nuevo nacimiento, recibimos como regalo al Espíritu Santo, que es el mismo Dios, la tercera persona de la Trinidad, que empieza a vivir en nosotros y Él empieza junto con nosotros un proceso que se conoce como el proceso de santificación. ¿Por qué explico esto? Porque muchas de las personas que creen que la salvación se pierden se preocupan porque ellos dicen, entonces una persona es salva y puede seguir pecando y puede seguir haciendo cosas horribles y no pasa nada. Entonces siguen con la salvación, pero es que no tienen en cuenta que precisamente una de las características hermosas de ser salvo es que gracias al Espíritu Santo nosotros ya no volvemos a pecar de la manera que lo hacíamos antes, porque el Espíritu Santo es es nuestra conciencia, el que está susurrando cada vez que hacemos algo que nos aparta de Dios. Entonces, definitivamente uno de los rasgos de una persona que es salva verdaderamente es que empieza a cambiar, empieza a transformar su vida. Si una persona dice ser cristiana, pero realmente no hemos visto ningún cambio en su vida, es porque no ha nacido de nuevo, no tiene al Espíritu Santo. Entonces, definitivamente, la salvación no se puede perder y llegamos a la conclusión de que no puedes perder lo que nunca has tenido. También empezamos entonces, o ya terminando hace 8 días, cómo el autor de Hebreos nos explicaba que Jesús es superior a los sacerdotes, algo muy importante dentro de la religión judía, y de pronto lo que estos cristianos que venían del judaísmo estaban con angustia de pensar si verdaderamente haber dejado de practicar la ley y de seguir todo el ritualismo que tiene que ver con los sacerdotes y con el templo era lo que le agradaba a Dios. Entonces aprendimos hace 8 días que las promesas de Dios son promesas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que tienen unas características especiales. Resulta que Dios nos ha dado promesas y también ha jurado, nos ha hecho el juramento y ha jurado por sí mismo, que es lo más grande que existe, que va a cumplir esas promesas. Estas dos cosas no pueden cambiar, ni la promesa ni el juramento, porque es imposible que Dios mienta. Entonces, las promesas que Él nos ha hecho se van a cumplir. Y nos recuerda el autor de Hebreos también que, al igual que cuando hay una tormenta, los marineros sabios llevan sus botes, sus barcos a puerto y los anclan para que los vientos fuertes no destruyan la nave. Lo mismo es nuestra vida. Nuestra vida está llena de tormentas, como la que están pasando en este momento los cristianos que están preocupados por haber dejado el judaísmo. Pero entonces el autor de Hebreos nos está explicando que así como el ancla sostiene el barco dentro de un mar tormentoso, nuestra ancla en nuestra vida tormentosa es el Señor Jesucristo. Si nosotros nos aferramos al Señor Jesucristo, por más duro que sean los vientos, no vamos a naufragar. También nos explicaba el autor de Hebreos que en el templo, cuando se quería tener una relación con Dios, cuando queríamos estar ante la presencia de Dios, no lo podíamos hacer sin habernos purificado. Teníamos que pedir perdón por nuestros pecados y había una serie de reglamentos y de ceremonias muy estrictas para poder pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, pero existía un lugar especial que se conocía como el lugar santísimo, donde solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar allí a tener un encuentro con Dios especial. Nadie más podía entrar, solamente el sumo sacerdote y solo una vez al año. Cuando el Señor Jesucristo muere, y los invito a leer los evangelios para que recuerden esto aquellos que no lo recuerdan o lo aprendan aquellas personas que no lo saben, esta cortina, este velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rompe y se rasga de arriba hacia abajo. Si un ser humano quisiera romper esta cortina, se hubiera rasgado de abajo hacia arriba, pero al nosotros ver que la cortina se rasga de arriba hacia abajo, quiere decir que el mismo Dios fue el que rompió esta cortina, que era lo que impedía
que se tuviera un acceso directo al Padre. La muerte de Jesucristo logró eso. Ya no necesitábamos intermediarios sacerdotes humanos ni entrar a un lugar especialísimo para hablar con Dios, sino que ya nosotros directamente, cuando nos pasábamos de ser unas simples criaturas y nos convertíamos en hijos de Dios, ya tenemos ese acceso directo al Padre Celestial. Y aprendimos también sobre el misterioso Melquisedec. ¿Recuerdan quién fue Melquisedec? Que por primera vez lo leímos en Génesis 14. En Hebreos entonces nos cuenta que Melquisedec era rey de Salem. Salem es el mismo Jerusalén y que era sacerdote del Dios Altísimo. Y aquí ya empezamos a ver diferencias de este Melquisedec con los demás sacerdotes, porque él era sacerdote y rey al mismo tiempo, cosa que Dios no permitía más adelante. Los sacerdotes eran unos, los reyes eran otros. Cuando Abraham llegó de esa guerra en que rescató a su sobrino Lot, y con todas las riquezas, con todo el botín, cuando se devolvía, Melquisedec se encuentra con Abraham y nos dice la palabra de Dios que lo bendice. Melquisedec bendice a Abraham y le lleva pan y vino. Y ya con estas características como que nosotros empezamos a vislumbrar algún personaje en especial que tiene que ver con el pan y con el vino. Melquisedec bendice a Abraham, le lleva pan y vino, y Abraham, nos dice la escritura, da a Melquisedec una décima parte de todos los bienes que había recuperado. Y descubrimos que es aquí, en este momento, donde nace el diezmo. El diezmo no es de la ley, la ley viene muchos años después. Entonces es con esta práctica en que Abraham le da la décima parte, le da el diezmo a aquella persona que lo bendice. También aprendimos que de Melquisedec no hay registro de su padre, ni de su madre, ni de ninguno de sus antepasados. No hay principio ni fin de su vida. A semejanza del Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote para siempre. Entonces nos está hablando que definitivamente este Melquisedec es una persona muy especial, diferente a las características de un ser humano y que definitivamente Melquisedec tiene algo que ver con el Señor Jesucristo y precisamente a esa conclusión es que llegamos. Melquisedec es una cristofanía, Jesucristo revelado en el Génesis. Es una, antes de que Jesús se llegara aquí a la tierra encarnado en la Virgen María, cuando la Virgen María lo tuvo, Jesucristo tuvo varias apariciones en el Antiguo Testamento. Esto es lo que se conoce como una cristofanía y Melquisedec es una de esas apariciones para darnos unas grandes enseñanzas, en que definitivamente ese antiguo pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel en algún momento se va a convertir en un nuevo pacto con toda la humanidad. Y en estos capítulos que siguen, eso es lo que el autor de Hebreos nos va a explicar, la diferencia que hay entre ese antiguo pacto y por qué este nuevo pacto es muchísimo mejor. Entonces, hay que ponerle mucha atención porque el autor de Hebreos repite harto porque es la manera en que nosotros los seres humanos aprendemos y enfatiza muchos temas de manera radical y constante para que todas las personas que estudien Hebreos, recuerden ustedes que era especialmente dirigido para los cristianos que venían del judaísmo. De pronto nosotros los cristianos que no hemos tenido contacto con el judaísmo, para nosotros como que no es tan importante tanto énfasis que hace el autor de Hebreos en que nosotros sepamos que el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto, porque nosotros nacimos ya en el nuevo pacto y como que ya desde el momento en que nosotros nos convertimos, también entendemos de manera clara la importancia, el papel que juega Jesucristo en toda esta relación, en toda esta historia de Dios con los seres humanos. Pero para los que practicaron el judaísmo durante siglos y siglos, esto de verdad ha sido muy difícil, tanto que hoy en día, 2000 años después, todavía existen judíos ortodoxos que están totalmente ligados al antiguo pacto. El antiguo pacto, entre muchos reglamentos y muchas órdenes que Dios da al pueblo de Israel, es que existe un grupo de hombres que vienen de la tribu de Leví, que se conocen como los levitas, que son los sacerdotes encargados de todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del templo. Recuerdan que el templo de Jerusalén es el corazón y la columna vertebral del judaísmo, es mediante el cual se comunican con Dios Padre y por eso es tan importante todo lo que tiene que ver con el templo y lógicamente las personas que trabajan en el templo que son los levitas. Lo que el autor de Hebreos nos va a enseñar es que ya no va más
este sacerdocio que viene por parte de la tribu de Leví, sino que nace un sacerdocio nuevo que no viene ni siquiera de esa tribu, sino de otra tribu diferente, que es la tribu de Judá. Y sabemos que a Jesucristo lo conocemos como el león de la tribu de Judá. Y ese sacerdocio es un sacerdocio para siempre. Con los levitas, como eran seres humanos, pues cada vez que un levita moría, pues tocaba nombrar otra persona. Pero con Jesucristo, como es el mismo Dios, es un sacerdocio que dura para siempre y ya eso es una ventaja para nosotros los seres humanos. Entonces, lo que el autor de Hebreos nos va a tratar de explicar es que esa ley que Dios le dio a la nación de Israel, que fue muy importante, porque recuerden ustedes que la ley es como un espejo que nos hace ver a los seres humanos todos los pecadores que somos. Si nosotros no nos damos cuenta que somos pecadores, pues en ningún momento vamos a querer tener un salvador. Pensamos que no necesitamos un salvador. Entonces la ley es importantísima, pero el autor de Hebreos nos va a enseñar al final que aunque la ley muestra nuestros pecados, no nos perdona nuestros pecados. Es como si nosotros nos viéramos en un espejo y notamos que tenemos manchas, que tenemos granitos. El solo vernos en el espejo no nos limpia la piel. Nosotros tenemos que actuar para que haya sanación en nuestra cara. Lo mismo pasa con la ley. La ley simplemente nos muestra los pecados, pero Jesucristo es el que nos trae verdaderamente la sanidad. Por eso la ley de Dios paulatinamente se fue transformando hasta convertirse en la ley de Cristo. Jesús es la clase de sumo sacerdote que necesitamos porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Los sacerdotes levitas no solamente ofrecían sacrificios por la nación de Israel, sino que tenían que ofrecer sacrificios por ellos mismos porque ellos seguían pecando. El Señor Jesucristo no tiene que hacer sacrificios continuos porque Él no tiene pecado. Y vamos a continuar entonces, chicos, con tema nuevo. Empezamos, vamos a hacer harta lectura, por favor. Entonces, pónganse incómodos porque definitivamente vamos a leer bastante. Voy a quitar aquí una cosita que me estorba para leer. Ya, listo. Entonces, estamos en Hebreos capítulo 8, versículos del 1 al 2 que dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es este. Tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo y que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero santuario levantado por el Señor y no por ningún ser humano. Si ustedes están bien atentos, se van a dar cuenta que aunque parece repetitivo muchas de las cosas que el autor de Hebreos nos enseña, con cada frasecita también vamos a descubrir cosas nuevas. Primero que todo, nos está diciendo que lo más importante de toda esta enseñanza que nos está dando el autor de Hebreos es que este nuevo sumo sacerdote, es decir, el Señor Jesucristo, está en el cielo, sentado a la derecha del trono de Dios, está directamente con Dios, entonces lógicamente tiene mucho más influencia, nos sirve mucho mejor un sacerdote que está al lado de Dios que un sacerdote humano. Y Jesucristo actúa como sacerdote en el verdadero santuario, es decir, en el verdadero lugar de adoración hecho por Dios y no por nosotros los humanos. Entonces ya empezamos a descubrir que lo que no, ese templo de Jerusalén que es tan apreciado, tan amado y casi idolatrado por los judíos, realmente es una copia que el verdadero, el real templo se encuentra o el real santuario se encuentra en el cielo mismo. Y es allí en el verdadero donde se encuentra el Señor Jesucristo. Versículos 3, 4. A todo sumo sacerdote se le nombra para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual fue necesario que Jesús también tuviera algo que ofrecer. Si él estuviera en la tierra, no sería sacerdote, pues aquí ya no hay sacerdotes que presenten, porque aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas en conformidad con la ley. Los sacerdotes levitas, según la ley dada por Dios, debían presentar ofrendas y sacrificios para que Dios perdonara los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote, nuestro nuevo sumo sacerdote, es decir, el Señor Jesucristo, por ser sacerdote, pues también tenía que presentar una ofrenda, un sacrificio, pero ya no utiliza simplemente animales, él mismo se entrega como un sacrificio y ofrece su propia sangre. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el santuario.
Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Los sacerdotes levitas sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra del verdadero que está en el cielo. Y fíjense en ustedes que ya va por segunda vez que repetimos lo mismo y en los siguientes versículos y capítulos se va a repetir mucho de eso para que el autor de Hebreos quiere que nosotros entendamos bien esto. El verdadero santuario donde hay una verdadera adoración se encuentra en el cielo y allí está nuestro nuevo sumo sacerdote. Pero el trabajo de esos sacerdotes nos da apenas una ligera idea de lo que pasa en el cielo. Dios sí fue el que ordenó que todo lo que se hiciera en el templo sirviera para el perdón de los pecados, pero todo ese ritualismo, toda esa liturgia que se hacía en el templo aquí en la tierra, simplemente era para que nosotros tuviéramos una idea de lo que estaba pasando en el cielo con Jesucristo. Por eso, cuando Moisés iba a construir el santuario, Dios le dijo, ¿se acuerdan que Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley y el mismo Dios le dijo, pon mucho cuidado porque debes hacerlo todo siguiendo el modelo que te mostré en la montaña? El mismo Dios le mostró a Moisés, Moisés vio el santuario verdadero, el templo verdadero en el cielo y copió el croquis para hacerlo exactamente igual aquí en la tierra. Pero el trabajo que Dios le dio a Jesucristo, nuestro jefe de sacerdotes, es mucho mejor. Y por medio de él tenemos también un pacto mejor, porque en él Dios nos hace mejores promesas. Entonces, con este nuevo pacto todo se mejora, porque primero es un sumo sacerdote que es eterno, es Dios, está en el verdadero templo. Entonces, las promesas son mucho mejores a las del antiguo pacto. Vamos para versículo 7 9. Porque si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría necesidad de proveer un segundo pacto. Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo, vienen días, pongan atención, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Sigue. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, tampoco dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Aquí el autor de Hebreo nos está enseñando algo del Antiguo Testamento. Esta es una profecía que está en el Antiguo Testamento y se conoce como profecía progresiva, porque parte de esa profecía ya se cumplió, pero la última parte todavía no se ha cumplido, se va a cumplir en los últimos días, como dice la misma profecía. Entonces, si el pacto que Dios hizo antes con el pueblo de Israel hubiera sido perfecto, pues no habría sido necesario un nuevo pacto, todavía estaríamos todos bajo el régimen del pacto del Antiguo Testamento, pero es que acá el autor de Hebreos nos va a empezar a indicar por qué ese pacto no fue suficiente. ¿Por qué? Porque al ver Dios que el pueblo no le obedecía como él esperaba, dice, y es aquí cuando el autor de Hebreos entonces va hacia Jeremías capítulo 31, versículos 31-34. Fíjese que desde el Antiguo Testamento, es decir, los judíos ya estaban enterados, ellos ya sabían que ese antiguo pacto que estaba compuesto por la ley, por el templo, por los sacerdotes y por todo ese ritualismo, iba a llegar un momento en que ya no iba a ir más, que iba a surgir un nuevo pacto. Entonces, ellos no deberían haberse sorprendidos y sobre todo a estas alturas de la historia de la humanidad, no deberían estar todavía arraigados a ese antiguo pacto porque Dios fue muy claro con ellos. Mire exactamente lo que decía Jeremías. El Dios de Israel dice, el Dios de ellos. Viene el día en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. Recuerdan que Israel se había dividido, hubo una división del reino después de Roboán, el hijo de Salomón, y se dividió en la parte norte
llamada Israel y en la parte sur llamada Judá. Entonces, este pacto es para todo Israel, ¿no? En el pasado tomé de la mano a sus antepasados y los saqué de Egipto y luego hice un pacto con ellos, pero no lo cumplieron a pesar de que yo era su Dios. Por eso mi nuevo pacto con el pueblo de Israel será este. Entonces recuerdan que toda esta historia de Dios y de los seres humanos empieza cuando Dios hace el llamado de Abraham y con Moisés hace un pacto también, en donde viene todo esto de la ley. Pero él dice que no, que ya viene un nuevo pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto? Haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean la guía de su vida. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Le juro que así será. Ya no hará falta que unos sean maestros de otros y que les enseñen a conocerme, porque todos me conocerán desde el más joven hasta el más viejo. Yo les perdonaré todas sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Les juro que así será. Recuerdan que en ese momento necesitaban que los sacerdotes les explicaran la ley, todos los mandamientos. Pero el Señor dice que en el nuevo pacto ya vamos a tener la ley en el corazón. Es decir, que todo ser humano va a saber qué está bien y qué está mal. Y fuera de eso ya tenemos la palabra de Dios completa. Entonces, con la guía del Espíritu Santo, realmente no necesitaríamos de maestros. Me quedaría yo sin trabajo, pero como definitivamente ese nuevo nacimiento no viene con santidad y muchas personas ni siquiera han tenido un nuevo nacimiento, por eso todavía el Señor nos utiliza para poder aclarar la palabra de Dios, no ya como sacerdotes levitas, porque en el momento en que nosotros dejamos de ser criaturas de Dios y nos convertimos en hijos de Dios, recibimos el título de santos y de sacerdotes. Entonces, simplemente Dios nos utiliza para poder aclarar un poquito más lo que ya está en la palabra de Dios. Y se refiere aquí a ese nuevo pacto. 8:13 dice, al llamar nuevo a ese pacto ha declarado obsoleto al anterior y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Entonces, definitivamente el Señor es muy claro desde el Antiguo Testamento de que iba a llegar un momento en que el antiguo pacto se iba a acabar e iba a empezar un nuevo pacto y con esa aparición del nuevo pacto el antiguo tenía que desaparecer. Seguimos entonces capítulo 9, versículos del 1 al 5 dice, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. Se habilitó ese santuario de tal modo que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto toda recubierta de oro. Dentro del arca había una vasija de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra la tapa del arco, pero ahora no se puede hablar de eso en detalle. Entonces aquí el autor de Hebreos empieza a recordarnos un poquito cómo funcionaba ese primer pacto, ese pacto antiguo. Entonces nos dice que en el primer pacto Dios nos dio reglas para que supiéramos cómo adorarlo. Esas reglas eran para el culto aquí en la tierra. Entonces eso era un reglamento larguísimo que todos los levitas tenían que aprendérselos y los tenían que poner en práctica todos los días. Era un ritualismo impresionante, tenían que prender las lámparas de tal manera, cada cosa tenía algo que hacerse especial y todo era en orden, lógicamente, pero habían muchas reglas y nos dice el autor de Hebreos que todo eso se hizo para el templo que estaba aquí en la tierra. Nos dice entonces que el santuario para ese culto se construyó de la siguiente manera y nos va explicando. Entonces habían dos salas que se conocían como el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo, la primera parte estaba el candelabro y la mesa donde se ponían los panes apartados para Dios. Esas velas del candelabro, que es un candelabro de siete paticas, tenían que estar encendidas las luces siempre. Entonces, los sacerdotes levitas tenían que estar pendientes, los que estuvieran en turno, tenían que estar pendientes que esa luz nunca se apagara. Y en esa mesa habían 12 panes que representaban a cada una de las 12 tribus. Todo ese mobiliario era hecho de madera de acacia, pero era recubierto en oro. En la Biblia, el oro significa divinidad.
Por eso absolutamente todo lo que estaba dentro del templo estaba consagrado a Dios, era divino y por eso no cualquier persona podía coger estos objetos que eran sagrados. Detrás de la segunda cortina estaba la parte llamada lugar santísimo. ¿Por qué la segunda cortina? Porque recuerden que antes de que empezara el lugar santo, se encontraba el atrio, que era como el patio exterior donde llegaban las personas con sus animales para entregárselas a los sacerdotes y que hicieran los sacrificios para el perdón de sus pecados. Entre el atrio y el lugar santo había una cortina. Entonces, esta cortina que separa el lugar santo del lugar santísimo es la segunda cortina que ya les había explicado, que en algunas versiones de la Biblia se habla del velo, pero nosotros a veces entendemos como velo como algo muy delgadito, algo muy frágil, pero realmente era una cortina muy gruesa. Y nos cuenta el autor de Hebreos que en el lugar santísimo estaba el altar de oro para quemar incienso. Recuerden que ese olor agradable que subía a Dios y ese incienso era súper especial. Los sacerdotes que no hicieran, no quemaran el incienso correctamente, morían. Y vemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento. Y también estaba el cofre del pacto, lo que nosotros conocemos como el arca del pacto, que estaba totalmente recubierta de oro. Lo mismo, todos los muebles eran de madera, pero recubiertos de oro. Ese cofre, el arca del pacto, dentro de ese cofre había una jarra de oro, un recipiente que contenía maná. Miren esto tan impresionante. ¿Recuerdan maná? Esa comida del cielo que Dios les dio a la nación de Israel cuando fueron sacados por Moisés de Egipto y que todos los días ellos tenían que salir a recoger el maná y no podían guardarlo. Si lo guardaban se les dañaba. Entonces cada día ellos salían a recoger maná, sin embargo, de una manera sobrenatural y milagrosa, Dios preservó un poco de maná para que el pueblo de Israel jamás olvidara que Dios alimentó durante 40 años al pueblo de Israel con comida del cielo. Entonces, en ese recipiente había una porción de maná. Estaba también el bastón de Aarón. Recuerdan que una vez hubo un grupo de judíos que se rebelaron diciendo que quién había dicho que Aarón era el único que podía hablar de parte de Dios, que ellos también pertenecían a la tribu de Leví, tenían derecho. Entonces Dios les pone unas pruebas, les dice que cada líder de cada tribu coja un bastón y lo dejen en determinado lugar y que al otro día el bastón que hubiera reverdecido, esa era la persona escogida por Dios. Y al otro día cuando fueron a ver el bastón de Aarón, eh, no solamente le habían salido hojas, sino le habían salido hasta flores. Bueno, entonces ese bastón se encontraba también dentro del arca y nos dice que también estaba la tabla con los 10 mandamientos. Encima del cofre, es decir, la tapa que cerraba el cofre, eh, se encontraban dos ángeles, dos seres alados, los cuales cubrían con sus alas la tapa del cofre y representaban la presencia de Dios. Y como nosotros realmente no sabemos cómo eran exactamente, cómo estaban dispuestos esos ángeles, pues la imaginación de los seres humanos han puesto esos ángeles de muchas maneras, porque lo único que sí se nos ha dicho claramente es que sus alas se tocaban de tal manera que formaban como una sombra y esa era la tapa. Entonces, algo muy hermoso, pero no sabemos exactamente en qué posición se encontraban los ángeles y sus alas. Sigamos. Versículo 6-10. Así dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del santuario para celebrar el culto, pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer santuario, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más que de regulaciones externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación que son válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Nuevamente, el autor de Hebreos está aquí señalando de una manera muy precisa
que todas esas cosas que se estaban haciendo en el santuario, que fueron importantes en su tiempo, iba a llegar a un momento en que iban a quedar obsoletas. Entonces, así como les conté cómo estaban todos los artefactos en el lugar santo y en el lugar santísimo, cómo estaban dispuestas todas las cosas en el santuario, todos los días los sacerdotes entraban al lugar santo para celebrar el culto. Y si quieren saber exactamente, los invito a leer Levíticos y Números, donde nos cuenta con detalles exactamente cómo era todo el ritual para ofrecer esos sacrificios. Pero en el lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Recuerden que los sacerdotes venían, todos venían de la tribu de Leví, pero el sumo sacerdote solamente venía de la familia de Aarón y se preparaba todo un año para entrar al lugar santísimo. Ya en otras clases hemos hablado un poquito más en qué consistía esa preparación y qué pasaba si no estaba bien preparado el lugar santísimo. Entraba llevando la sangre de los animales que él y el pueblo ofrecían para pedir perdón a Dios cuando pecaban. Entonces, en el lugar santo, los sacerdotes cogían los animales que iban a ser sacrificados y la sangre de esos animales eran echados en unos recipientes. El sumo sacerdote cogía ese recipiente, entraba al lugar santísimo y con esa sangre rociaba absolutamente todo y eso hacía parte de todo el ritual que se debía hacer para pedir perdón por los pecados. De este modo, el Espíritu Santo da a entender que mientras aún existiera el santuario, la entrada al lugar santísimo no le estaba permitida a cualquiera. Mientras el templo existiera, entrar al lugar santísimo solamente era permitido para una persona una sola vez al año. Y esto es muy importante, este énfasis que nos da el autor de Hebreos, que es el lugar santísimo que era tan importante porque literalmente la Shekinah de Dios, la presencia de Dios llegaba allí, solamente podía ser visitado una vez al año y por una persona que se tenía que preparar muy bien durante todo un año, el sumo sacerdote. Todo esto se hizo así para mostrarnos lo que ahora es más importante. Entonces, eso se hacía en el antiguo pacto. ¿Qué es lo más importante que debemos aprender hoy en día? Que no podemos sentirnos perdonados solo por haber ofrecido ofrendas y sacrificios en el culto. Las ofrendas y los sacrificios era algo que se hacía por mandato de Dios en el antiguo pacto, pero ya en el nuevo pacto no va a suceder así. Todo eso son reglas que tienen que ver con comidas, bebidas y ceremonias de purificación que nos preparan para el culto en un santuario aquí en la tierra con sacerdotes y sumos sacerdotes humanos. Pero todo eso tenía que cambiar. Las reglas indican lo que se debe hacer, pero no nos ayudan a cambiar nuestra manera de vivir. Esas reglas sirven solo mientras Dios no las cambie por algo mejor. Fíjense que todo ese ritualismo que perdonaba pecados realmente no hacía ningún cambio en las personas, no transformaba personas. Y se necesitaba no solamente que los seres humanos cumplieran con un sacrificios y con unos rituales, sino que fueran transformados para poder estar en la presencia de Dios. Y por eso no era suficiente el derramamiento de la sangre de simplemente animales. Se necesitaba algo mejor, se tenía que cambiar todo eso por algo mejor. Versículos 11-14. Pero Cristo, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el santuario más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Expliquemos un poquito más sencillamente este pasaje. El autor de Hebreos nos está diciendo que ya Cristo vino, el Mesías que durante 4000 años estaban esperando, ya había venido y se había convertido en el sumo sacerdote y a él, a Jesucristo, le debemos todo lo bueno que ahora nos pasa, todas las bendiciones que nosotros tenemos en este momento.
porque el santuario donde él es sacerdote es mejor y perfecto que el santuario que había aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque no lo hizo ningún ser humano, sino que fue hecho directamente por Dios, no es de este mundo. Cristo no entró a ese santuario para ofrecer a Dios la sangre de animales, sino para ofrecer su propia sangre, que es muchísimo más valiosa, lógicamente, y entró una sola vez y para siempre. Por eso es que se tenían que hacer todos los días sacrificios de animales, porque esa sangre no era perfecta, no era pura. En cambio, con la sangre de Jesucristo pura y perfecta, solo se necesita una vez. De ese modo, de una vez por todas, nos libró del pecado. De acuerdo con la religión judía, las personas que están impuras no pueden rendirle culto a Dios. Entonces tenían que purificarse antes de entrar al santuario y se volvían impuras por muchas razones. Por ejemplo, cuando se tenían relaciones sexuales, cuando tenían contacto con algún animal muerto o con una persona muerta, cuando una mujer le llegaba el periodo menstrual, por muchas, cuando se tenía alguna enfermedad de la piel, por muchas causas una persona se volvía impura y no podía entrar al templo. Entonces tenía que seguir con todo ese ritual para purificarse. Pero serán consideradas puras, decía la ley, si se les rocía la sangre de chivos y toros y las cenizas de una becerra sacrificada. Así se purificaba tanto a la gente como a los objetos por la sangre de esos animales sacrificados. Pues si esa sangre de esos animales tenía poder para purificar externamente a las personas, imagínense en el poder que tiene la sangre de Cristo. No solamente nos purifica por fuera, sino que también nos purifica por dentro. Por eso la transformación que hay en los seres humanos cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Ninguna sangre de ningún animal logra eso. El versículo 15 dice, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto. Mientras nosotros siguiéramos pecando y no hubiera una transformación, no pudiéramos recuperar el paraíso que se perdió por culpa del pecado. Entonces necesitamos esta sangre pura y perfecta de Jesucristo. En el caso de un testamento, es necesario constatar la muerte del testador, pues un testamento solo adquiere validez cuando el que lo hizo muere y no entra en vigor mientras vive. De ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre. Después de promulgar todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, Moisés tomó la sangre de los becerros junto con agua, lana escarlata y ramas de hisopo y roció el libro de la ley y a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado que ustedes cumplan. De la misma manera roció con la sangre el santuario y todos los objetos que se usaban en el culto. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Resulta, si ustedes recuerdan, que cuando Adán y Eva pecaron, que se escondieron por vergüenza y por miedo, trataron ellos mismos de resolver el problema del pecado, pero no lo lograron. Y es el Señor Jesucristo que para poderlos cubrir su desnudez, tiene que sacrificar un animal y derramar su sangre para coger la lana de ese animal y cubrir a Adán y a Eva. Por eso es que sin sangre es imposible el perdón de los pecados. Y aquí el autor de Hebreos en este pasaje nos está diciendo que está comparando este nuevo pacto como con un testamento. Si la persona que hace un testamento no ha muerto todavía, ese documento aún no sirve de nada. Primero, la persona que escribió el testamento tiene que morir para que los que son beneficiarios de ese testamento puedan recibir esas promesas. Entonces, tiene que haber muerte para poder ser beneficiario de un testamento. Por eso, ay, perdón, se me fue la mano. Por eso, cuando Dios hizo el primer pacto, se mataron varios animales, se derramó sangre. Entonces, aquí el autor de Hebreos nos empieza a contar cómo empezó a funcionar ese primer pacto. Entonces, primero, Dios lo trata como un testamento. Tiene que haber derramamiento de sangre para que empiece a funcionar ese testamento.
¿Y qué se hizo? ¿Qué ceremonia se hizo para que ese antiguo pacto, ese primer pacto entrara en vigencia? Primero, Moisés anunció los mandamientos de la ley a todo el pueblo, esos mandamientos que Dios le había dado en el monte, Moisés se los contó a todo el pueblo. Luego tomó lana roja y una rama de hisopo y las mojó en agua mezclada con sangre de toros y de chivos, esos animales que habían sido sacrificados. Y después roció esa mezcla sobre el libro de la ley y con ella roció también a todo el pueblo. Entonces, ¿qué hace la sangre? Purificar. Y fíjense en que absolutamente todo fue rociado con la sangre para que todo fuera purificado. Y así comenzó ese antiguo pacto. La ley dice que la sangre quita el pecado de casi todas las cosas y que debemos ofrecer sangre a Dios para que nos perdone nuestros pecados. Por eso fue necesario matar a esos animales para limpiar todo lo que hay en el santuario, que es una copia de lo que hay en el cielo. Pero en el santuario que hay en la tierra tocaba hacer este procedimiento todos los días, es decir, que las cosas se volvían impuras, entonces había que nuevamente purificarlas a través de la sangre. Pero lo que hay en el cielo necesita algo mejor que sacrificios de animales, una sangre que fuera pura, perfecta. Vamos, versículos 23, 24. Así que era necesario que los modelos de las realidades celestiales fueran purificados con esos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos. Por eso, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Me encanta cómo el autor de Hebreos se ha tomado todo este tiempo para escribir esta carta y enseñarnos de manera tan detallada y repitiéndonos muchas veces que todo ese ritualismo del antiguo pacto no era suficiente para que realmente se perdonaran nuestros pecados. Como Cristo no entró en el santuario hecho por seres humanos, que era una sola copia del santuario verdadero, sino que entró en el santuario verdadero que está en el cielo, allí ya se presenta a Dios directamente Él para pedirle perdón por nuestros pecados. Él mismo va ante Dios Padre para pedirle perdón por nuestros pecados. Esta figura es bellísima. Tampoco entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Entonces, ya nos lo vuelve a decir el autor de Hebreos, Jesús no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como si le tocaba a los sacerdotes humanos todos los días ofrecer, matar animales y ofrecer la sangre. Ya no, ya la sangre perfecta permite que con solo una vez que se haya derramado esa sangre, ya nosotros estamos purificados totalmente. Porque si hubiera sido igual que los animales terrestres, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora que estamos en el final de los tiempos, pongan atención, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Por eso era necesario que Jesucristo muriera en la cruz. Y aquí nos recuerda que de la misma manera como nosotros los seres humanos morimos una sola vez y después el juicio, esto es muy importante. Miren una frase tan pequeñita como entremezclada entre tanta información que pareciera que como que la pasamos por alto. Por eso es que Dios siempre nos pidió a nosotros no simplemente que leyéramos la Biblia, sino que la escudriñáramos, que de la desmenuzáramos, porque miren esta frase en medio de tanta información. Aquí nos está aclarando que los seres humanos solamente morimos una vez, es decir, la reencarnación no existe. La única oportunidad que tenemos los seres humanos para poder volver a tener ese paraíso que perdimos, para volver a tener la vida plena y eterna, es mientras estemos vivos, porque después de la muerte viene el juicio.
Solo una vez tenemos esa oportunidad, de la misma manera que Cristo solo una vez entregó su sangre por nosotros. También Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas, ya no solamente de los judíos. Acuérdense que los únicos que tenían ese privilegio de recuperar el paraíso perdido era el pueblo de Israel. Gracias a su corazón rebelde es que nosotros, los que no somos judíos, pudimos también acceder a ese regalo de la salvación eterna. Y nos recuerda algo aquí hermoso el autor de Hebreos, que Cristo va a volver nuevamente, la segunda venida de Jesucristo, que tampoco se habla en estos días. Y nos dice que esta segunda vez que Jesucristo vuelva no es para ocuparse de nuestros pecados. Él ya no viene como cordero a derramar su sangre porque ya lo hizo y con esa única vez fue suficiente, sino que Él viene para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida, es decir, a restaurar absolutamente todo como se encontraba antes del pecado. Tal como lo había querido Dios, vida plena, perfecta y eterna. A eso es que viene el Señor Jesucristo por segunda vez. Ya no hay más oportunidades. Ya el que lo rechazó, ya no va a tener más oportunidades. Entramos al capítulo 10, versículos 1 al 4 dice, la ley es solo una sombra de los bienes venideros, no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede perfeccionar a los que se acercan para adorar mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año. De otra manera, ¿no habrían dejado ya de hacerse sacrificios? Pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Esto es muy importante también. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. Recuerden, la ley simplemente es un espejo que nos muestra nuestros pecados. Bajo aquel sistema, bajo el antiguo pacto, se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Una persona venía, se sentía culpable, venía con su animalito, hacía el sacrificio los sacerdotes por el pecado de él, y él se iba a su casa, pero dentro de un ratico, muy poco tiempo después, volvía a sentirse culpable por algún pecado que cometía. Entonces tenía que volver a repetirse el sacrificio. En realidad, esos sacrificios les recordaban eran sus pecados años tras años. Una persona que realizaba esos sacrificios no se sentía ya totalmente perdonada, sino que volvía a sentirse culpable muy poco tiempo después. Pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quiten los pecados. Esa es la razón por el tipo de sangre. No era permanente, no era eterno, era por poco tiempo. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste un cuerpo, no te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como está escrito en el libro, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Y me encanta como dice, por eso, o sea, como esa sangre de los animales no era suficiente para redimir completamente al ser humano, y gracias a esa santificación, poder recuperar el paraíso perdido, se necesitaba que Cristo viniera al mundo. Y dice, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios. Y aquí el autor de Hebreos está también recordándonos el Salmo 40, versículos del 6 al 8 que dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Miren esta revelación tan importante. Desde el Antiguo Testamento, a pesar de que Dios les mandó que cumplieran con la ley y que hicieran todo este ritualismo dentro del templo, ya estaba establecido desde el Antiguo Testamento que eso nunca iba a ser suficiente, que simplemente era una preparación para lo que realmente venía, que sí iba a ser completo. En la Biblia ya estaba escrito que todo lo del antiguo pacto era necesario para el momento, pero no se podía seguir utilizando por toda la eternidad porque no era suficiente, que tenía alguien que ofrecerse. Y aquí nos está diciendo, Jesús se da cuenta,
Lo que los seres humanos están haciendo para recuperar el paraíso perdido no es suficiente. Nunca van a lograr recuperar ese paraíso perdido siguiendo actuando de esa forma, haciendo esas cosas. Entonces él sabe y él se ofrece voluntariamente y le dice a Dios, yo voy porque mi sangre es perfecta, es santa y yo sé que mi sangre sí va a poder devolverles esa vida plena y eterna. Y Jesucristo mismo se ofrece voluntariamente. Él nos dice, miren, esos sacrificios, esas ofrendas jamás, así hagan ustedes 1.000.000 de esos sacrificios y de esas ofrendas por día, jamás les va a permitir recuperar la vida plena y perfecta que se perdió en el Génesis. Y es cuando Jesús viene a cambiar todo eso. Primero dijo, sacrificios y ofrendas, holocaustos y sacrificios por el pecado no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo, y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Aquí nos está diciendo el autor que por favor leamos bien, entendamos bien. A Dios no le agradan los sacrificios y las ofrendas. Y entonces, ¿por qué los mandó? Para que nos diéramos cuenta que nosotros como pecadores no éramos suficientes así, sacrificáramos y ofrendáramos lo que fuera nosotros mismos por nuestras propias manos, nunca íbamos a recuperar la vida plena. El mismo Dios le tocó nuevamente venir después de que creó todo, le tocó venir en la forma de Jesucristo para devolvernos lo que perdimos. Y eso se logra no a los sacrificios, sino a la obediencia. La obediencia es más agradable para Dios que los sacrificios. Entonces, cuando Jesucristo dice que Él vino a cumplir la voluntad del Padre, fíjense que desde el primer momento en que Jesús empezó su ministerio, esa es la frase que Él dice, que Él vino a cumplir la voluntad del Padre, nos está enseñando que Él vino a obedecer. Y esa es la clave, chicos. La obediencia, no se trata de ritualismos, no se trata de hacer cosas para ganarme la vida eterna. Se trata de obedecer lo que Dios nos dice en su manual de instrucciones. Entonces, con esa obediencia, Jesús anula el primer pacto para que el segundo pacto entre en vigencia. Por eso es que Dios permite que el templo sea destruido. ¿Qué manera tan extraordinaria y tan clara de decirle a los judíos el templo no va más, pero ellos en su ceguera espiritual por su orgullo no se dan cuenta. Primero, con la muerte de Jesucristo se rompe la cortina, se rompe el velo y el lugar santísimo queda abierto. Ya no se necesita solamente que una persona una vez al año entre al lugar santísimo, sino que ya queda abierto para todos los seres humanos que quieran entrar al lugar santísimo gracias al sacrificio de Jesucristo. Entonces, Jesús es el que nos abre esa oportunidad. Y cuando los romanos destruyen el templo de Jerusalén, es otro dato indicándoles a los judíos que ya no se necesita el templo ni se necesitan los sacrificios, porque hay algo mayor que el templo, que los sacerdotes y que los sacrificios. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Nosotros, los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, también estamos disfrutando de la sombra de lo que viene. Nosotros ya aceptamos que Jesucristo, que es nuestro Mesías, sea el que sea también nuestro mediador y nuestro abogado. Pero nosotros todavía pecamos y todavía nos sentimos culpables cuando pecamos, lo mismo que le pasaba a los que sacrificaban animales. ¿Por qué todavía no hemos experimentado entonces eso de que la culpa ya no se vaya? Porque eso la vamos a experimentar. Recuerda que les dije que esta es una profecía progresiva, que falta que se cumpla la última parte. ¿Y cuándo se cumple la última parte? El autor de Hebreos nos lo dijo claramente, cuando el Señor venga por segunda vez. Ya viene entonces a restaurar totalmente todo y es cuando esa inclinación a pecar y lógicamente esa tristeza y ese remordimiento y ese malestar por pecar se van a quitar. Y eso lo vamos a ver más a fondo cuando entremos a estudiar escatología. Chicos, por tiempo ya vamos a dejar aquí. El tema sigue.
Espero entonces que aunque es denso, es profundo, ¿se acuerdan que el mismo autor de Hebreos nos lo advirtió diciendo, uy, no puedo seguir enseñándoles estas cosas profundas hasta que volvamos a recordar los rudimentos del cristianismo? Entonces, pero que son tan importantes. Acuérdense que el autor de Hebreos lo que está es diciéndole a los cristianos que venían del judaísmo, por todo esto que les he explicado en 10 capítulos, es que ustedes tienen que tener la seguridad y el gozo de saber que la mejor decisión que ustedes han podido tomar es haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, chicos, vamos a dejar acá, Dios mediante, dentro de 8 días vamos a hacer otra hermosa clase, seguimos con el mismo tema y espero que tengan una hermosa semana, que Dios los bendiga y nos vemos por este mismo canal y esta misma hora. Chao chicos, que Dios los bendiga, muchas bendiciones.